Hay episodios que simplemente se ven, y hay episodios que se quedan pegados al estómago durante días enteros. El que tenemos entre manos hoy pertenece, sin ningún tipo de duda, a la segunda categoría. En poco más de 40 minutos de metraje, el destino de media docena de personajes cambia para siempre. Una cuna queda vacía en mitad de la noche. Un obispo pronuncia una sola palabra capaz de desmoronar un imperio construido durante años. Un médico sonríe demasiado rápido para que cualquiera de nosotros se quede realmente tranquilo. Y, mientras todo esto ocurre, un puñado de personajes secundarios libra sus propias batallas silenciosas, esas que no llenan titulares pero que terminan definiendo quiénes son de verdad. Si has llegado hasta aquí buscando el análisis más completo y más detallado de este capítulo, te puedo asegurar que has llegado al lugar correcto. Así que ponte cómodo, prepara algo de beber, porque hoy no vamos a limitarnos a contar lo que ha pasado. Vamos a desmontarlo pieza por pieza, escena por escena, mirada por mirada, porque créeme cuando te digo que en este episodio absolutamente nada está puesto al azar. Y te lo digo desde ya, si solo vas a quedarte con una idea de todo lo que vamos a comentar hoy, que sea este capítulo marca, sin exagerar ni un ápice, un antes y un después en el rumbo de la temporada entera. Bienvenido, una vez más, a este espacio donde la pasión por esta historia nos reúne semana tras semana. Aquí no nos conformamos con narrar los hechos, intentamos entender por qué ocurren, qué simbolizan, hacia donde nos está empujando el guión con cada decisión de cámara, con cada silencio, con cada palabra escogida con cuidado. Y este capítulo, en particular, nos empuja hacia un abismo que, si lo pensamos bien, lleva semanas anunciándose sin que quisiéramos verlo del todo. Antes de entrar en materia, déjame resumirte rápidamente todos los frentes que vamos a recorrer juntos hoy, porque la cantidad de tramas que se cruzan en este episodio es, sencillamente, abrumadora. Vamos a hablar de un ultimátum que termina convirtiéndose en profecía cumplida. Vamos a hablar de una desaparición que nos deja, literalmente, sin aire. Vamos a hablar de la caída en desgracia de la mujer más temida de todo el valle, y de cómo esa caída se ejecuta con una frialdad casi quirúrgica. Vamos a hablar de un embarazo que esconde muchas más sombras de las que el médico de turno está dispuesto a admitir en voz alta. Y vamos a cerrar con un puñado de escenas más íntimas, aparentemente menores, que en realidad nos están revelando algo crucial sobre el rumbo de varios personajes que llevábamos tiempo sin prestar suficiente atención. Dicho esto, empecemos por el principio, porque el principio de este capítulo ya marca el tono de todo lo que viene después. Todo arranca con una tensión que se respira en cada rincón de la casa grande, una tensión tan densa que casi se podría recortar con un cuchillo desde el primer plano. Leonor lleva días sosteniendo una promesa que, en el fondo, sabe que es prácticamente imposible de cumplir: proteger a su hermana Rosalía sin traicionar al mismo tiempo la confianza que don Rafael ha depositado en ella. Y esa cuerda, tan fina, tan tensa, está a un solo paso de romperse del todo. La dirección de fotografía ya nos avisa de lo que se avecina antes incluso de que se pronuncie la primera palabra: tonos apagados, sombras alargadas que se proyectan sobre las paredes, casi ningún color cálido dentro del encuadre. Todo, absolutamente todo en esta casa, parece sostenido por un hilo que cualquier movimiento brusco podría cortar. Don Rafael no busca el enfrentamiento, lo impone con la autoridad de quien ya ha tomado una decisión y solo está comunicando sus términos. Y aquí hay un detalle de interpretación que merece mención aparte: su voz no se eleva en ningún momento, y es precisamente esa contención la que vuelve la escena todavía más inquietante. No hace falta gritar cuando se tiene el poder de decidir el futuro de toda una familia con una sola frase. Le recuerda a Leonor que ya hubo una advertencia previa, que ya hubo una oportunidad de corregir el rumbo, y que la próxima vez que Rosalía se acerque a la niña sin la supervisión adecuada, no habrá negociación posible. Tanto la hermana como la tía abandonarán el valle, sin excepciones y sin vuelta atrás. Lo más interesante de todo este intercambio, sin embargo, no es la amenaza en sí misma, sino la justificación profunda que la sostiene.
Don Rafael no actúa movido por la crueldad ni por un rencor personal hacia Rosalía. Actúa empujado por una especie de instinto primario de protección que ha colocado a esa niña por encima de cualquier otro vínculo afectivo que tenga, incluso por encima de su propia relación con Leonor. Y cuando un personaje de esta serie empieza a hablar de hacer lo que sea necesario para proteger a alguien, en este valle eso jamás es una buena señal. Suena a sacrificio inminente. Suena a sentencia ya dictada. Y, como vamos a comprobar dentro de muy pocos minutos, suena sobre todo a presagio. Leonor jura y perjura que su hermana ha cambiado de verdad, que aquel episodio anterior fue apenas un momento de debilidad pasajera y no la norma habitual de su comportamiento. Pero en Valle Salvaje, las palabras valen exactamente lo que dura el viento que las lleva consigo. Y este capítulo, lamentablemente para todos los personajes implicados, se va a encargar de demostrarlo de la forma más brutal que se pueda imaginar. Para intentar evitar una nueva crisis, Leonor convence a Luisa de intervenir con una propuesta que, sobre el papel, suena razonable y hasta generosa: ofrecerle a Rosalía una colocación en el pueblo, una salida digna que le permita rehacer su vida lejos de la casa grande sin que eso suponga, necesariamente, un castigo humillante. Es, en teoría, la solución perfecta. Nadie pierde del todo, todos ganan algo, el conflicto se diluye sin necesidad de mayores dramas. Así nos lo presenta el guión, al menos durante un par de minutos. Pero quien conoce esta serie sabe que el guión tiene un talento particular para bajar el volumen justo en el peor momento posible, para hacernos más daño precisamente cuando empezamos a relajarnos. La escena se despoja por completo de cualquier acompañamiento musical. Solo quedan los pasos resonando sobre la madera del pasillo, el crujido lento de una puerta que se abre, y un silencio que, de inmediato, sabemos que no debería estar ahí. La habitación está vacía. La cuna, vacía. Rosalía no está. Y, lo que resulta mucho peor todavía, María tampoco se encuentra en ninguna parte. El pánico que se desata en Luisa y en Leonor no parece actuado en absoluto, parece visceral, genuinamente descontrolado, y la cámara lo refleja con un pulso casi documental, como si ella misma hubiera perdido también el control de la escena que está registrando. En cuestión de segundos, toda la conversación anterior sobre advertencias, límites y acercamientos indebidos queda completamente obsoleta. Ya no estamos hablando de un contacto no autorizado entre Rosalía y la niña. Estamos hablando de un secuestro consumado, ejecutado por una mujer rota por el dolor, atrapada en una espiral mental de la que, evidentemente, ya no es capaz de salir por sus propios medios. Lo que hace que este giro narrativo resulte tan inteligente no es que nos sorprenda por ser inesperado, sino precisamente lo contrario, nos golpea por sentirse, en retrospectiva, completamente inevitable. Llevábamos todo el capítulo escuchando advertencia tras advertencia sobre los peligros de un simple acercamiento, y el guión, en lugar de darnos exactamente esa versión moderada del conflicto, decide entregarnos la variante más extrema posible de todas las que podíamos imaginar. Cuando don Rafael descubra finalmente lo ocurrido, y va a descubrirlo muy pronto, la furia que vamos a presenciar en los próximos episodios probablemente no tendrá precedentes en toda la historia de esta serie. Hay un detalle visual que muchos espectadores pasan por alto en esta escena concreta y que, sin embargo, merece toda nuestra atención. Justo antes de que Luisa y Leonor descubran la cuna vacía, la cámara se detiene durante un par de segundos en objetos completamente cotidianos, sin importancia aparente, dispersos por la habitación. Un chal a medio doblar. Un cuenco de leche tibia, todavía humeante, que nadie ha terminado de servir. Pequeños gestos interrumpidos a mitad de camino que nos hablan, sin necesidad de una sola palabra, de la normalidad absoluta que reinaba en esa habitación apenas unos minutos antes del desastre. Este tipo de detalle de producción es el que separa un buen capítulo de un capítulo verdaderamente memorable, porque convierte la ausencia en algo físico, casi palpable, y no en una simple frase pronunciada por un personaje. Y conviene detenerse también, aunque sea un instante, en lo que esta huida representa para la propia Rosalía como personaje,
más allá del impacto evidente que tiene sobre don Rafael o sobre Leonor. Todo indica que no estamos ante una decisión calculada ni mucho menos planificada con frialdad, sino ante el resultado casi inevitable de semanas de dolor acumulado, de culpa no resuelta y de un entorno que, aunque bien intencionado en apariencia, nunca llegó a ofrecerle un espacio real para sanar de verdad. Eso no la exime de las consecuencias que se le vienen encima, por supuesto, pero sí añade una capa de complejidad emocional que el guión va a tener que explorar tarde o temprano si quiere que este giro funcione más allá del simple impacto inicial. Antes de seguir avanzando con el resto del análisis, si este tipo de contenido detallado es exactamente lo que estás buscando capítulo tras capítulo, este es justo el momento perfecto para suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. De esa manera no te perderás absolutamente ningún estreno de contenido sobre esta historia que, como ya estamos viendo, no tiene ninguna intención de darnos tregua. Y ahora sí, sigamos adelante, porque lo que viene a continuación es, si cabe, todavía más demoledor que todo lo que acabamos de repasar juntos. Si la Casa Grande está viviendo un terremoto silencioso, en el otro extremo del valle se está derrumbando un imperio entero, ladrillo a ladrillo, ante nuestros propios ojos. Hablamos, por supuesto, de Victoria. Durante toda la serie la hemos visto operar como una jugadora de ajedrez que parece estar siempre 3 movimientos por delante de cualquier rival, manipulando voluntades ajenas, comprando silencios incómodos, construyendo su poder personal sobre los cimientos frágiles de una mentira sostenida durante años. Este episodio decide, de una vez por todas y sin medias tintas, derribar esa fachada que tanto le ha costado mantener en pie. Antes de llegar al golpe definitivo, el guión nos regala una escena que parece diseñada deliberadamente para generar una incomodidad muy particular en quien la está viendo. Observamos a Victoria débil, postrada en la cama, casi sin energía para sostenerse, dependiendo del cariño puro de su sobrino Pedrito incluso para algo tan básico como alimentarse correctamente. Pedrito insiste, con esa paciencia casi infinita de quien todavía no conoce del todo la verdadera naturaleza de su tía, en que coma cuchara a cuchara, en que descanse cuanto pueda, en que se cuide como corresponde. Es una escena tierna, casi inocente en su sencillez, que funciona como un contrapunto emocional perfectamente calculado justo antes de que estalle la tormenta. Y es precisamente esa ternura previa la que consigue que todo lo que viene después golpee con muchísima más fuerza todavía. Porque en el instante exacto en que el obispo entra en la habitación, el registro completo de la escena cambia de un solo golpe. Victoria, todavía con la voz visiblemente debilitada por la enfermedad, le pide a Pedrito que los deje a solas, convencida, o al menos aparentando estarlo, de que se trata de una simple visita pastoral, de unas palabras de consuelo religioso. Pero la puesta en escena nos advierte de lo contrario desde el primer segundo, la iluminación se vuelve fría, casi clínica, la postura del religioso es rígida, prácticamente judicial. No viene a consolar a nadie. Viene, sin ningún tipo de rodeo, a juzgar. Lo que sucede a continuación es, probablemente, el mejor duelo dialéctico de todo este episodio. El obispo no levanta la voz ni una sola vez durante toda la confrontación, y es justamente esa contención absoluta la que vuelve la escena tan devastadora de presenciar. Expone, con la precisión exacta de quien ya ha hecho previamente todas sus indagaciones, que Victoria contrajo matrimonio con el entonces duque del Valle sin haber solicitado nunca, en ningún momento, una partida de defunción oficial correspondiente a su primer esposo, don Dámaso Espinosa Verdugo. Victoria se defiende con el argumento que tantas veces ha utilizado en el pasado: todo el valle daba por muerto a Dámaso desde hacía muchísimos años, y nadie en su sano juicio exige papeles burocráticos a una duquesa. Pero el obispo, fiel a su naturaleza, no acepta excusas de costumbre social cuando lo que está en juego es una ley tanto moral como canónica. Y entonces llega el verdadero golpe definitivo de la escena. El obispo no se limita a acusarla de una simple negligencia administrativa, algo que tal vez Victoria podría sobrellevar con cierta dignidad. La acusa,
en cambio, de mala fe absolutamente deliberada, de haberse aprovechado de manera consciente de la confusión general sobre la suerte de Dámaso, de haber maniobrado en silencio justo después de la muerte de doña Pilar para terminar situándose como la mujer más poderosa de todo el valle, e incluso de haber utilizado a don José Luis Gálvez de Aguirre como una pieza más dentro de ese mismo tablero personal. Lo que finalmente termina de sentenciarla es una sola observación, fría y certera como un bisturí: a Victoria nunca le interesó realmente averiguar si Dámaso seguía vivo o no, porque la respuesta que ella necesitaba ya la tenía decidida de antemano, mucho antes de plantearse la pregunta. Eso, según el propio obispo, constituye la prueba definitiva e irrefutable de su culpabilidad. Merece la pena, además, detenerse un instante en cómo evoluciona el lenguaje corporal de Victoria a lo largo de toda esta confrontación, porque ahí está, probablemente, el trabajo actoral más fino de todo el episodio. Al principio de la escena, todavía intenta sostener su habitual postura de superioridad, esa barbilla ligeramente elevada que la ha acompañado durante toda la serie. Pero a medida que el obispo desgrana cada uno de sus argumentos, esa postura se va desmoronando casi imperceptiblemente, los hombros que ceden unos centímetros, las manos que dejan de buscar el control de la conversación y empiezan, en cambio, a aferrarse a la ropa de cama como quien busca un punto de apoyo físico ante el derrumbe. No hace falta un solo grito, ni un desmayo teatral, para transmitir la magnitud de la caída. Basta con observar cómo el cuerpo de Victoria va perdiendo, centímetro a centímetro, todo el poder que durante años proyectó sin esfuerzo. La palabra que cierra esta escena retumba en la habitación como una auténtica sentencia de tribunal: bigamia. En el universo particular de Valle Salvaje, esa palabra no representa simplemente un escándalo de salón pasajero, representa la ruina absoluta y sin matices. Pérdida inmediata del título nobiliario, pérdida de todo el patrimonio acumulado, y un juicio eclesiástico que la actriz que interpreta a Victoria construye con un desmoronamiento físico medido al milímetro, el rostro que va perdiendo color poco a poco, los ojos que buscan, inútilmente, alguna salida que ya simplemente no existe. Detrás de toda esta operación cuidadosamente orquestada están, por supuesto, los dos hombres con más motivos personales para querer ver caer a Victoria de una vez por todas: don Dámaso, el marido que todo el valle creía muerto desde hacía años, y don José Luis, su antiguo socio convertido primero en víctima de sus manejos y ahora, finalmente, en su verdugo particular. Ambos se permiten brindar de manera anticipada por esta victoria, saboreando con auténtica fruición la idea de un castigo ejemplar que llevan tiempo deseando. Pero el episodio, con muy buen criterio narrativo, no les va a dejar disfrutar tranquilos del momento durante demasiado tiempo. Conviene recordar, antes de seguir, todo el camino que ha tenido que recorrer cada uno de estos dos hombres para llegar hasta este preciso instante de aparente triunfo. Don José Luis pasó buena parte de las últimas temporadas siendo tratado por el propio Valle como poco más que un instrumento útil, alguien a quien todos se sentían cómodos utilizando y luego apartando sin demasiados remordimientos. Y don Dámaso, por su lado, ha tenido que sobrevivir literalmente en la sombra, dado por muerto por absolutamente todo el mundo, observando desde la distancia cómo su antigua esposa construía un imperio entero sobre la base de su supuesta desaparición. Que sean precisamente estos dos hombres, tan distintos entre sí y con motivaciones tan diferentes, los que terminen uniendo fuerzas para hacer caer a Victoria, tiene una lógica narrativa casi poética. La propia arquitectura de mentiras que ella construyó es, al final, la que termina proporcionando a sus enemigos las herramientas exactas para destruirla. Un tercer personaje, cuya identidad el guión mantiene deliberadamente envuelta en sombras, interrumpe esta conversación privada con una advertencia disfrazada de metáfora histórica: habla de grandes generales, de imperios poderosos derrotados por adversarios diminutos a los que subestimaron por completo, de batallas perdidas no por falta de recursos materiales sino por un exceso peligroso de soberbia personal. Dámaso, visiblemente irritado por el tono enigmático, exige que vaya directamente al grano sin más rodeos innecesarios. Y la respuesta que recibe es clara, casi quirúrgica en su precisión:
Hasta el imperio más sólido y mejor construido termina cayendo en el momento exacto en que alguien pequeño descubre la grieta precisa por donde derribarlo del todo. Este diálogo concreto es, sin lugar a dudas, una de las piezas de guión más inteligentes de todo el capítulo, porque siembra una duda perfectamente legítima justo en el instante en que creíamos tener el desenlace completamente asegurado. ¿Es Victoria, en realidad, un imperio ya caído sin remedio, o es más bien una loba herida que todavía conserva los dientes más afilados que ha tenido en toda la serie? La soberbia evidente de Dámaso y José Luis, ese gesto de victoria celebrada antes de tiempo, podría ser exactamente el error que termine devolviéndole a Victoria una última carta inesperada que jugar contra todos ellos. Y aquí es donde el episodio nos deja la primera gran incógnita de toda la noche. ¿Quién es exactamente esa voz que se atreve a advertir a los conspiradores sobre los peligros de la soberbia? Porque, créeme cuando te digo esto, esa pregunta concreta va a tener consecuencias que todavía no somos capaces de imaginar del todo. Pero antes de seguir tirando de ese hilo en particular, hay otra trama que avanza en paralelo durante todo este episodio y que, sinceramente, a mí me tiene tan inquieto como el propio destino final de Victoria. Hablo, claro está, del embarazo de Matilde. Esta subtrama concreta empieza con un dolor que llega sin avisar absolutamente a nadie. Matilde se dobla sobre sí misma, presa de unos calambres que la inmovilizan por completo, incapaz de mantenerse en pie sin ayuda, y a su alrededor el pánico se contagia con una rapidez sorprendente. Aquí el episodio introduce, casi de pasada, un detalle que va a resultar absolutamente crucial más adelante en la trama. Descubrimos que Benigna ya había presenciado episodios de dolor muy similares con anterioridad y, por razones que todavía no se nos explican del todo, decidió guardar silencio en lugar de alertar a alguien con autoridad médica. Ese silencio concreto, ese dato deliberadamente oculto, funciona como una auténtica bomba de relojería que el guión deja activada para más adelante, esperando el momento perfecto para hacerla estallar. El marido de Matilde, completamente desbordado por los nervios y la angustia, exige presencia médica de manera inmediata y, en plena desesperación, dirige buena parte de su frustración acumulada hacia la propia Benigna, mientras don Jaime intenta, con mucha dificultad, poner algo de orden en medio de un ambiente que roza ya la histeria colectiva generalizada. La escena está filmada con una claustrofobia absolutamente deliberada, encuadres cerrados, voces que se superponen unas sobre otras, todo pensado minuciosamente para que sintamos, como espectadores, la misma falta de aire que están sintiendo los propios personajes en ese instante. Cuando finalmente don Jaime examina a la paciente con la calma profesional que se espera de él, el diagnóstico inicial parece traer un cierto alivio generalizado, los dolores han remitido por completo, el embarazo continúa su curso aparentemente normal, no hay, en principio, nada de qué preocuparse demasiado. Pero, y este matiz resulta especialmente importante, la forma exacta en que está escrito el diálogo del médico no transmite del todo la tranquilidad que sus propias palabras están intentando vendernos como espectadores. Hay una insistencia casi excesiva en remarcar una y otra vez que todo está bien, un tono particular que cualquier espectador con experiencia acumulada en este tipo de tramas reconoce de inmediato como sospechoso. En Valle Salvaje, cuando un médico repite demasiadas veces que no hay absolutamente nada que temer, es precisamente la señal inequívoca de que deberíamos empezar a temer de verdad. La pregunta que queda flotando en el aire al terminar la escena resulta evidente: ¿está don Jaime ocultando deliberadamente algo para proteger el frágil estado emocional de Matilde, o sencillamente todavía no ha logrado identificar cuál es el verdadero problema de fondo? Esta trama concreta, intuyo, está muy lejos todavía de haber dicho su última palabra. Hay un instante concreto, fácil de pasar por alto en un primer visionado, que vale la pena rebobinar, cuando don Jaime se inclina sobre Matilde para examinarla. Su mirada se desvía durante una fracción de segundo hacia Benigna, que permanece pegada a la pared con los brazos cruzados sobre el pecho. No es una mirada de sospecha exactamente, pero tampoco es neutra.
Es la mirada de alguien que percibe que en esa habitación hay más información circulando de la que se está compartiendo en voz alta, aunque todavía no sepa exactamente cuál ni de dónde viene. Ese pequeño gesto, sin diálogo alguno que lo acompañe, es justamente el tipo de pista que esta serie suele dejar caer con varios episodios de antelación, sabiendo que la pagaremos con intereses más adelante. Tras tanta tensión acumulada durante la primera mitad del capítulo, el episodio nos concede un respiro emocional necesario con una escena costumbrista entre un padre y su hijo, cargada de una sabiduría sencilla pero enormemente efectiva. El joven ha comprado una navaja, forjada especialmente por el herrero del pueblo, como gesto sincero de reconciliación hacia Martín, después de un conflicto previo que ya conocíamos entre ambos. El padre, mientras observa con atención el detalle del regalo, le pregunta con curiosidad genuina qué ha pensado comprarle también a Peppa, dejando entrever sutilmente que la disculpa dirigida a uno no debería implicar olvidarse por completo del otro. Lo verdaderamente valioso de esta breve conversación llega cuando el padre le aconseja entregar el regalo como un gesto genuino y desinteresado de cariño, no como una nueva ronda más de disculpas innecesarias, porque el perdón, insiste con firmeza, ya fue concedido hace bastante tiempo. El hijo, en un momento de sinceridad poco habitual, confiesa su miedo más profundo, el temor constante a haber dañado de forma irreversible la confianza de la persona a la que ama. Y el padre, con una calma que solamente da la experiencia acumulada de los años, le ofrece una de las reflexiones más bonitas de todo el capítulo. Existe un tipo de confianza que sirve para frenarnos justo antes de cometer un error grave, y existe otro tipo de confianza completamente distinta, que sirve precisamente para perdonar y avanzar después de haberlo cometido de todos modos. El miedo paralizante a perder a alguien, le recuerda con cariño, suele ser exactamente lo que termina alejándolo de manera definitiva. Una lección breve en duración, pero de esas que se quedan resonando en la cabeza mucho después de que la escena haya terminado. El contraste no podría ser mayor con el encuentro que viene justo a continuación, tan helado como el anterior resultó cálido. La señorita, aburrida y visiblemente necesitada de algo de entretenimiento en su rutina diaria, intenta provocar a Braulio jugando deliberadamente con su supuesta culpa del pasado, esperando despertar en él algún tipo de reacción emocional que pueda explotar a su favor. Pero el Braulio que tenemos delante en esta escena ya no es, ni de lejos, el joven inseguro y fácilmente manipulable de temporadas anteriores. Responde con una frialdad cortante y calculada, ofreciéndose de manera sarcástica para tareas absolutamente absurdas en lugar de seguirle el juego que ella propone, y termina sugiriendo, sin un solo ápice de ironía amable, que se traten de ahora en adelante simplemente como dos completos desconocidos que coincidieron por puro azar en algún lugar. La señorita, herida visiblemente en su orgullo personal, no se queda callada ante semejante respuesta, y le suelta una pulla bastante directa, que el joven tímido que conoció en su llegada original al valle le resultaba muchísimo más agradable que el hombre amargado en el que, según ella, se ha terminado convirtiendo con el paso del tiempo. Esta transformación particular de Braulio es, en realidad, una de las evoluciones más interesantes de toda la serie hasta el momento. Cada golpe recibido en este valle parece estar construyendo, ladrillo a ladrillo, una armadura emocional que antes simplemente no tenía, y que ahora utiliza sin ningún tipo de contemplación hacia quienes intentan acercarse. Lo que resulta especialmente curioso de esta escena concreta es que, en otro contexto, en otro momento de la serie, esta misma frialdad por parte de Braulio podría leerse como un simple capricho de personaje o un recurso fácil para generar roce entre dos pretendientes. Pero llegando justo después de todo lo que hemos visto en la primera mitad del capítulo, esta dureza adquiere un significado distinto, parece formar parte de un patrón mucho más amplio, el de personajes que, golpe tras golpe, van cerrando puertas que antes mantenían abiertas por costumbre o por esperanza. Braulio no está siendo cruel por gusto. Está, simplemente, protegiéndose de la única manera que ha aprendido a hacerlo en este valle. Por último, antes de cerrar este recorrido completo,
no podemos dejar de mencionar la presión sutil pero absolutamente constante que el padre de Manuela ejerce sobre ella para que prolongue indefinidamente su estancia en el valle. Una presión disfrazada cuidadosamente de preocupación paternal genuina, que en realidad esconde una necesidad profunda de control que se manifiesta incluso a través de comparaciones poco amables con su propio hermano Leonardo. Manuela, sin margen real de maniobra ni demasiadas alternativas viables, termina aceptando quedarse, aunque la resignación con la que finalmente lo hace deja muy claro que esto no es, en absoluto, una decisión tomada en libertad. Es, a su manera particular, otra forma más de cautiverio, no físico, como el que sufre la pequeña María en este preciso momento, pero igualmente real y asfixiante para quien lo padece. Y aquí es exactamente donde todo este capítulo empieza a encajar como las piezas de un mismo y único rompecabezas. ¿Recuerdas la sensación con la que abríamos juntos este análisis, esa idea de que algo se nos estaba escapando de las manos sin remedio? Pues resulta que ese es, literalmente, el hilo invisible que conecta cada una de las tramas de este episodio 441. Don Rafael pierde el control sobre la seguridad de la niña que juró proteger por encima de todo lo demás. Victoria pierde el control de un imperio entero construido durante años sobre mentiras que ya no puede seguir sosteniendo. El marido de Matilde pierde el control sobre la salud y el futuro inmediato de su propia esposa. Manuela pierde el control sobre su propia vida y sobre su propio tiempo. Incluso Braulio, a su manera particular, ha terminado perdiendo el control sobre la versión más amable y abierta de sí mismo que alguna vez tuvo. Este episodio, en el fondo, no trata simplemente de un suceso aislado más dentro de la trama general. Trata de un valle entero deslizándose, de manera simultánea y en todos sus frentes, fuera de cualquier tipo de control. Antes de cerrar este recorrido con la conclusión general del capítulo, me gustaría detenerme un momento en algo que, a primera vista, podría parecer simple casualidad de guión, pero que sospecho que no lo es en absoluto. Si te fijas con atención, casi todos los conflictos de este episodio giran, de una manera u otra, alrededor de la idea de la confianza traicionada o puesta a prueba. Don Rafael deposita su confianza en Leonor y esa confianza se rompe en 1000 pedazos en el peor momento posible. Victoria construyó toda su posición social sobre la confianza ciega que el valle entero depositó en su versión de los hechos, y esa confianza acaba de derrumbarse delante de un obispo que no estaba dispuesto a concedérsela gratis. El propio padre le explica a su hijo que el amor se sostiene, precisamente, sobre la confianza mutua y nada más. Y Braulio, en su encuentro con la señorita, deja claro que ya no está dispuesto a entregar su confianza con la misma facilidad que antes. Da la sensación de que el guión, de manera consciente o no, está utilizando este episodio para hacernos una pregunta de fondo bastante incómoda. ¿Cuánta confianza puede soportar realmente un valle entero antes de que termine resquebrajándose por completo? Y, sinceramente, después de ver este capítulo, no tengo ninguna respuesta tranquilizadora que ofrecerte. Y con ese telón de fondo tan inquietante, ¿qué podemos esperar razonablemente para el episodio 442? Yo me atrevo a lanzar 3 apuestas concretas. La primera, la búsqueda desesperada de Rosalía y de María se va a convertir en una auténtica cacería a gran escala, con don Rafael movilizando prácticamente a todo el valle disponible. Y si llega a encontrarla todavía bajo el efecto de esta furia tan visceral, sinceramente, temo mucho más por la seguridad personal de Rosalía que por la de cualquier otro personaje implicado en esta historia. La segunda apuesta, Victoria no se va a rendir sin presentar batalla. Una mujer que ha logrado sobrevivir a base de manipulación constante durante tantísimos años no se desmorona del todo ante un único veredicto eclesiástico, por duro que parezca en el momento. Sospecho que todavía guarda alguna carta escondida, algún secreto comprometedor del propio obispo o de José Luis, capaz de hacer tambalear los cimientos enteros de la acusación que pesa sobre ella. Y la tercera apuesta, esa calma tan insistente que muestra don Jaime respecto al embarazo de Matilde me huele, sin lugar a dudas, a guión preparándose cuidadosamente para una recaída inminente, posiblemente bastante más grave que la anterior que ya hemos presenciado.
Y me atrevo, además, a lanzar una cuarta apuesta, algo más arriesgada que las anteriores. Creo que esa voz misteriosa que advirtió a Dámaso y a José Luis sobre los peligros de la soberbia no va a tardar demasiado en revelar sus verdaderas intenciones. Y no me extrañaría nada que terminara convirtiéndose en un aliado inesperado de la propia Victoria, por puro interés personal más que por cualquier tipo de lealtad genuina. Sería, sin duda, una de las alianzas más incómodas que hemos visto en mucho tiempo dentro de esta historia, y precisamente por eso me parece de lo más probable en un valle donde nadie hace nada sin sacar algún provecho a cambio. ¿Y tú qué opinas de todo esto? ¿Crees que Rosalía conseguirá finalmente escapar lejos junto a la niña, o terminará siendo interceptada antes de poder salir del valle por completo? ¿Tiene Victoria alguna jugada todavía escondida capaz de librarla de la condena definitiva por bigamia? Déjame tu teoría más completa y razonada en los comentarios de este video, porque los leo absolutamente todos sin excepción y me encanta debatir cada semana con esta comunidad que, capítulo tras capítulo, demuestra vivir esta historia con la misma intensidad exacta con la que la vivo yo. Si este análisis te ha aportado algo de valor, regálame un like, no cuesta absolutamente nada y ayuda muchísimo a que este canal siga creciendo poco a poco. Comparte este video con cualquier persona que sepas que también sigue Valle Salvaje de cerca, y si todavía no formas parte de esta comunidad, suscríbete ahora mismo y activa la campana de notificaciones para no perderte ni un solo análisis nuevo. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta entonces, cuídate mucho y recuerda siempre algo muy importante: en este valle, absolutamente nadie puede permitirse bajar la guardia.